Hola, bienvenidos a Reflexión y Fe. Hola a todos. Este espacio es para nuestra comunidad de la Iglesia, Dios es Amor, en Aguachica, Así es, dirigido por Diomar Pino. Gracias por estar aquí. un placer. Hoy vamos a profundizar en la reflexión que compartió el hermano Ile Julio el domingo pasado. Me parece una excelente idea. Se titula Un llamado al ministerio cristiano. ¿Sí? ¿Se ha sentido alguna vez un poco como sin rumbo? Perdidos. Sí, como que les falta dirección en la vida. Claro, a todos nos pasa. Bueno, la reflexión de Julio es como un mapa. ¿Interesante? Un mapa que nos ayuda a encontrar nuestro propósito Me gusta esa analogía. a través del llamado de Dios al ministerio. Ajá, y llamado al ministerio. Exactamente. Es un tema fundamental. La reflexión nos invita a entender cómo Dios nos llama. Y no es algo que ocurre al azar, No, para nada. sino que es un diseño específico. Exacto, un diseño que Él va revelando en nuestra vida. Eso me intriga mucho, la idea de un diseño específico. Es como si Dios tuviera un plan maestro para cada uno de nosotros. Totalmente. Pero ¿cómo podemos descifrar ese plan? ¿Cómo saber si Dios nos está llamando al ministerio? Bueno, el hermano Ile Julio nos dice que Dios usa diferentes maneras para manifestar su llamado. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la providencia. La providencia. Sí, esos eventos que Dios dispone en nuestra vida. Como si fueran señales. Esto te voy a decir que sí. Es como un rompecabezas. Cada pieza, cada experiencia Claro. tiene un significado en el gran plan de Dios. Cada pieza encaja perfectamente al final, Me encanta esa imagen. y además de la providencia. Ajá. Dios nos equipa con dones. Dones y capacidades especiales. ¿Sí? A través del Espíritu Santo. Como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Yeah. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Exacto. Es un versículo clave para entender esto, Es fascinante pensar ¿verdad? que cada uno de nosotros tiene un don particular para servir a Dios. Todos tenemos algo que aportar. Qué increíble. Y no podemos olvidar Ajá. esa convicción interna. Convicción interna. Sí. Ese fuego en el corazón que nos impulsa a servir. Entiendo. El hermano Ile Julio la describe como una certeza. Una certeza profunda. Que nos dice, esto es lo que debo hacer. Es poderosa esa convicción interna, ¿verdad? Sin duda. Pero a veces podemos dudar, sentirnos inseguros. Es normal. ¿Cómo podemos estar seguros Una pregunta. de que esa voz interior es realmente el llamado de Dios? Ahí es donde entra la iglesia. La iglesia, Sí, la confirmación de la iglesia local. ya veo. Es fundamental en este proceso. ¿Y cómo nos ayuda la iglesia? Bueno, como leemos en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, Ajá. ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, el discernimiento comunitario, Exacto. la guía de nuestros pastores y hermanos, es clave para confirmar el llamado. Nos ayudan a ver con mayor claridad. Es como si la iglesia fuera un espejo Me gusta esa imagen. que nos ayuda a ver el reflejo de nuestro llamado. Un reflejo más nítido. Exactamente. Pero una vez que sentimos ese llamado, Ajá. ¿qué implica realmente estar en el ministerio? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se traduce en la práctica? El hermano Ile Julio nos habla de 3 aspectos fundamentales. 3 aspectos, ¿ok? El ministerio es una comisión, Comisión, es un proceso de aprovechamiento aprovechamiento, y es un camino de reconocimiento. reconocimiento. 3 aspectos clave. Me intriga esa palabra comisión. Sí. Suena algo muy formal, casi como un contrato divino. Interesante perspectiva. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Ile Julio nos recuerda las palabras del apóstol Pablo. Ajá. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 17. A ver, Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. o sea que el ministerio es una responsabilidad, un encargo divino. Que se nos ha confiado. Es como si Dios nos dijera, te confío esta tarea, Ajá, te doy la autoridad y la responsabilidad para llevarla a cabo. exactamente. Es un compromiso muy serio. Sin duda. Y ese compromiso nos lleva al segundo aspecto, Al aprovechamiento. el ministerio como un proceso de aprovechamiento. El hermano Ile Julio cita 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 15, donde dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, que no se trata solo de cumplir con una tarea, No. sino de crecer en el proceso, Exacto. de desarrollar nuestros dones para servir mejor a Dios. El ministerio es un camino de aprendizaje.
constante aprendizaje y crecimiento espiritual. Sí. Usamos los medios de gracia, ¿Cómo cuál es? la oración, Ajá. el estudio de la Biblia, Sí. la participación en los sacramentos Para fortalecer nuestra fe. y avanzar en nuestro camino. Exactamente. Llegamos al tercer aspecto. El reconocimiento. ¿A qué tipo de reconocimiento se refiere? No se refiere a la fama o la gloria personal, Ya. Sino a la confirmación Ajá. de un servicio fiel. Un servicio dedicado a la obra de Dios. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, ¿Sí? se nos exhorta a reconocer a aquellos que trabajan entre nosotros, que nos presiden en el Señor y nos amonestan. Es decir, la iglesia, Reconoce y aprecia el fruto del trabajo. El trabajo de quienes han sido llamados al ministerio, Es un reconocimiento mutuo basado en el amor y el respeto. por quienes se dedican a servir a Dios. y a la comunidad. Sí. La reflexión del hermano Eli Julio nos deja una invitación Una invitación a qué? a la introspección. Interesante. ¿Cómo podemos identificar el llamado de Dios? en nuestra propia vida, ¿Cómo estamos utilizando nuestros dones? para servirle, Es una pregunta poderosa ¿verdad? que nos desafía a mirar en nuestro interior A escuchar la voz de Dios. y a discernir su voluntad. Para nuestra vida, Y recordemos que si Dios nos ha llamado, Él nos equipará. Con todo lo necesario, la aspiración, el deseo, la vocación, los dones el reconocimiento. y el progreso. No estaremos solos en este camino. Es un mensaje de esperanza y aliento para todos. Sin duda. Nos recuerda que Dios nos guía Y nos acompaña en cada paso del camino. al responder a su llamado. No solo encontramos nuestro propósito También nos convertimos en instrumentos de bendición. para los demás. Qué hermosa reflexión. Ahora los invito a reflexionar. ¿Sobre qué? ¿Qué dones y talentos les ha dado Dios? Buena pregunta. ¿Cómo los están utilizando para servir a su iglesia y a su comunidad? Piensen en ello. Que la reflexión de hoy nos inspire Amén. a descubrir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a responder con alegría a su llamado. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta pronto. Reflexión y fe, donde el alma florece. En la iglesia Dios es amor, donde la palabra permanece. Es un llamado a los que aman a Dios, un camino de vida, un canto en su voz. Reflexión y fe, un espacio en la iglesia.